Hola. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días, doctor. Le damos la bienvenida, doctor Cobos. Estamos al aire. Hemos abierto la sala y vamos a iniciar. El moderador del día de hoy es el doctor Leonardo Cobos, quien nos va a presentar el módulo de lípidos y riesgo cardiovascular. Adelante, doctor Cobos, le estamos escuchando. Muchas gracias. Nuevamente un saludo a SIAC y a la Sociedad de Cardiología Ecuatoriana, Núcleo Pichincha. Un gusto ver a los colegas aquí, hace mucho tiempo no nos vemos. El tema de hoy es fascinante, el tema de los lípidos, de tal modo que tengo el honor de presentar al doctor Osiris Valdés, de República Dominicana, especialista en cardiología, miembro de la Sociedad Dominicana de Hipertensión Arterial, miembro de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial, médico especialista en CEMER, presidente de la Fundación Dominicana de Cardiología. Posteriormente va a presentar el doctor Marco Gaibor de Ecuador, cardiólogo clínico desde 1985 hasta la actualidad, médico tratante del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo, Clínica Internacional, Clínica Pasteur, profesor principal de Cardiología y Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador desde 1981 hasta la actualidad y responsable de la unidad coronaria del Hospital Eugenio Espejo. Y también presentará hoy día el doctor Alberto Lorenzati de Argentina, doctor en Medicina, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Medicina, especialista en Cardiología, Universidad Nacional de Córdoba, lipidólogo clínico certificado de la Sociedad Argentina de Lípidos, Departamento de Cardiología, Hospital de Córdoba, Argentina, codirector del Instituto Médico DAMIC, Fundación Rusculera para la Investigación, y según estuve indagando, es presidente de la Federación de Cardiología actualmente. Así que bienvenidos a pasarlo bien, a aprender mucho. Estamos con tres capos de lo que es lípidos. Por lo tanto, cedo la palabra al doctor Osiris. Decía que hemos subestimado la alta prevalencia de lipoproteína A. Tenemos que la población global tiene de un 20 a 30% de lipoproteína A por encima de 30 a 50 miligramos por decilitro. La pregunta sería, ¿la lipoproteína A participa en el proceso aterosclerótico? Pues la pregunta es sí. Es muy parecida a la en forma de tamaño, también contenido lipídico, y a la lipoproteína de baja densidad, también también tiene un alto contenido de triglicéridos y colesterol LDL, pero una parte sumamente importante dentro de los componentes de la lipoproteína E, que es la fosfolipasa oxidasa, el cual genera un aumento de sustancias proinflamatorias, sobre todo citoquina, con un aumento de la interleuquina 8, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y también la proteína C reactiva de alta sensibilidad que todos nosotros conocemos, que tiene un alto componente proinflamatorio. Además de eso, la lipoproteína A tiene un gran efecto proaterogénico. Se cree que tiene el efecto aterogénico mucho mayor al colesterol, a la LDL, ya que tiene una alta capacidad oxidativa y también una alta capacidad de unión al macrófago para formar células espumosas. Produce un aumento de la proliferación de células musculares lisas y un aumento de la producción de la molécula de adhesión. Pero algo sumamente importante que la hace diferencial del colesterol LDL es la presencia de apolipoproteína A, el cual consta con una serie de anillos o de Schringel en que es muy semejante al plasminógeno, el hecho que lo hace tener un efecto protrombótico, ya que tiene un efecto competitivo con el plasminógeno, lo que carece de una activación adecuada del mismo para convertirlo en plasmina y así lograr un mayor estado fibrinolítico. Esto hace que haya un mayor efecto protrombótico y esto, llevado a estudio, ha establecido que la elevación de la lipoproteína A produce un alto riesgo de tromboembolismo venoso en un 23%, y esto ha sido corroborado de forma individual con el estudio Fourier, donde a igual reducción de colesterol LDL con lipoproteína aumentada por encima del promedio, tenemos una tasa de riesgo de tromboembolismo venoso de un 48%. Lo mismo sucedió con el estudio Odysseus, donde la incidencia también fue bastante importante, de un 33%, pero cuando se logró establecer en forma de metaanálisis
hubo también un riesgo de tromboembolismo venoso de un 31%. Hay cierta relación en la lipoproteína A con el riesgo cardiovascular. El primer estudio que sugirió esta relación fue el estudio Júpiter con el estudio de rosuvastatina, aunque no fue un estudio meramente para cumplir este objetivo, sino se vio claramente que a medida que aumentaba la lipoproteína A, hubo una tasa de riesgo de enfermedad cardiovascular de un 27%. Esto ha sido corroborado con el estudio del corazón de la ciudad de Copenhague, donde en la medida que se elevaban el colesterol, la lipoproteína A, había una tasa de riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general, sobre todo de infarto de miocardio, y esto también fue establecido por el grupo de colaboración de los factores de riesgo emergentes, donde hubo una relación logarítmica en mortalidad cardiovascular, en incidencia de infarto y también en accidentes cerebrovasculares. En lo que compete al estudio Interheart, donde hubo una gran población de Latinoamérica en su participación, este estudio estableció la relación de los grupos étnicos y la elevación de la lipoproteína A, donde se vio claramente que hubo una tasa de riesgo de infarto de miocardio en la elevación de la lipoproteína A por encima de la media. Los países exentos de esta elevación de la tasa de riesgo de infarto fueron los países africanos y Arabia. Además de eso, la lipoproteína A tiene una alta relación con la recurrencia de los eventos cardiovasculares y vemos claramente cómo a mayor elevación de la lipoproteína A hay una tasa de riesgo mucho más importante, casi una relación lineal. Y además de eso, se ha demostrado que a 5 años, cuando se logra disminuir la lipoproteína A por debajo de 50 miligramos por decilitro, pues se logra una reducción de esos eventos cardiovasculares mayores alrededor de un 20%. ¿Tiene la lipoproteína A cierta relación con la mortalidad? Sí, ya hemos dicho que en la medida que aumenta los niveles de lipoproteína A, el riesgo de mortalidad es mucho mayor en 32 o 50%. Y en la medida que hay disminución de los anillos o de los cringlets participativos en la apolipoproteína A, hay mayor concentración y por tanto una mayor tasa de riesgo de mortalidad. Algo muy importante y es la relación del polimorfismo genético relacionado con el LPA. Aquellos portadores, sobre todo del 1045, 58, 72, existe una mayor tasa de riesgo de mortalidad con elevación de la lipoproteína A. Hay también una cierta relación al aumento de la estenosis valvular aórtica en la medida que aumenta el riesgo, aumenta la lipoproteína A, y también cuando aumenta la carga genética, nuevamente vemos cómo el polimorfismo genético de 10, 45, 52, 72 está relacionado también con un aumento de riesgo de la lipoproteína A. Y no solamente la lipoproteína elevada aumenta el riesgo de estenosis aórtica, sobre todo se ha demostrado que por encima de 50 miligramos por decilitro hay un aumento del JETS valvular a través de la válvula aórtica de 0.26 milímetros por segundo cada año. También hay un aumento de la polipoproteína B y de la fosfolipasa oxidasa, el cual aumenta la autotaxina que interviene en el grado de fibrosis y calcificación valvular aórtica. Además, esto produce que hay un aumento de la tasa de riesgo de reemplazo valvular en un 20%. Hoy en día, simplemente los niveles elevados de lipoproteína A, la guía la establece como asociación entre el nivel de potenciación de riesgo cardiovascular cuando está por encima de 50 miligramos por decilitro, igual que la lipoproteína E cuando existe por encima de 130 miligramos por decilitro. Además de eso, está relaciona para establecer una discusión adecuada y establecer el tratamiento con estatina en pacientes de bajo riesgo y también de riesgo intermedio. Además, es sumamente importante para diferenciar el hecho de la aparición de hipercolesterolemia familiar. Hoy en día tenemos múltiples sustancias que han logrado disminuir el grado, el porcentaje de lipoproteína A. Hoy están en investigación, sobre todo las dos últimas, el procedimiento de la aferesis, que no es más que la eliminación de la circulación de la lipoproteína A, que se ha establecido una disminución importante, un 70% de la misma, y el uso de los inhibidores de la polipoproteína A través de la disminución del RNA mensajero,
en el cual ha logrado disminuir la reducción de la lipoproteína A entre un 75 a 90%. Ninguno de estas sustancias están aprobadas ni se han establecido como tratamiento, pero sí debo decirlo que es urgente buscar la forma de cómo lograr disminuir la lipoproteína A, porque consideramos que su participación en el proceso de aterosclerótico y de formación de placa, sobre todo cuando hay recurrencia en los eventos cardiovasculares tras el uso de estatina. Muchísimas gracias por su atención. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Osiris. A continuación va a hablar el doctor Marco Geiber con su presentación, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, un agradecimiento muy especial a la Sociedad Interamericana de Cardiología y a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha por la invitación. Efectivamente, como estamos observando acá, la pregunta que nos han solicitado es: ¿la hipercolesterolemia es tan rara como dicen? Consideraba que es importante el que nosotros entremos un poco en materia indicando qué es la hipercolesterolemia familiar. Y básicamente se produce por una mutación en el gen que codifica el receptor de las LDL, el LDL receptor, que como ustedes conocen, son los encargados de eliminar el colesterol de la sangre a nivel hepático, y al disponer de una menor cantidad de receptores, sea de forma parcial o total, el colesterol LDL va indefectiblemente a aumentar en la sangre, favoreciendo el depósito de las arterias y la formación de las placas, provocando una aterosclerosis. Y claro, sabemos que esto se encuentra dentro de todas las razas y una prevalencia de 1 en 500 en la mayoría de poblaciones, particularmente blancas. Es responsable alrededor del 5% de pacientes con hipercolesterolemia. El receptor de las LDL es una glucoproteína transmembrana que se expresa sobre todo en el hígado y en la corteza suprarrenal, desempeñando un papel crucial en la homeostasis del colesterol. Importante analizar: las mutaciones asociadas con la hipercolesterolemia familiar se producen a lo largo de todo el gen del receptor LDL. Ya vamos a analizarlo. Miren, si nosotros analizamos este gráfico, tenemos un paciente con el gen mutado, evidentemente va a tener concentraciones altas del colesterol, eso produce la obstrucción de las arterias y va a determinar que el riesgo de enfermedad cardiovascular prematura sea alrededor de 20 veces más que los pacientes que no tengan hipercolesterolemia familiar. Entonces, nosotros vamos a tener básicamente dos tipos de hipercolesterolemia familiar. Observen, el paciente con hipercolesterolemia familiar heterocigota, en la cual solamente uno de los progenitores es con hipercolesterolemia familiar, consecuentemente es heredada de uno de los progenitores. Y la más grave, la homocigota, en la cual es heredada por los dos progenitores. Si nosotros observamos esto, entonces vamos a tener que una persona afectada de hipercolesterolemia familiar tiene el 50% de probabilidades de transmitir el gen a sus descendientes, hijos e hijas, y un 50% de no transmitir en la heterocigota. Por lo tanto, puede la mitad comprometerse y la mitad no. Evidentemente, hay algunas posibilidades de que inclusive pueda tener el 8% de personas portadoras de una mutación con niveles de colesterol normal. Por lo tanto, importante que nosotros analicemos que tiene que hacerse el diagnóstico genético de este tipo de pacientes. Miren aquí, un paciente no portador de hipercolesterolemia familiar, 72 años, con un nivel de colesterol de 147, y su esposa con hipercolesterolemia familiar que tiene un nivel alto de colesterol LDL. Ella hizo ya un evento cerebrovascular
a los 58 años de edad y muere a los 68. Esta familia tuvo un hijo, 2 hijos, en los cuales una no tiene hipercolesterolemia familiar y otro sí tiene hipercolesterolemia familiar con niveles altísimos de LDL. Este señor se casa con una señora que no tiene hipercolesterolemia familiar y tienen 3 hijos, en los cuales observamos que el primer hijo no tiene hipercolesterolemia familiar con niveles normales de LDL en torno a 127, 17 años de edad. El segundo hijo, 14 años de edad, tiene niveles altísimos de LDL y el tercer hijo, 8 años de edad con niveles igualmente elevadísimos de LDL. Entonces, si nosotros vemos esto, miren, sabemos ya que la hipercolesterolemia familiar se produce principalmente por mutaciones en el gen del receptor LDL, pero menos frecuentemente puede darse por mutaciones en el gen de la apolipoproteína B y en el gen de la proproteína convertasa subtiliciquín del quexin tipo 9, que es el PCSK9. La prevalencia entonces de la hipercolesterolemia familiar heterocigota puede ser hasta de 300 a 500 personas en la población general y estimando valores altos, por ejemplo, de lo que se ha visto en España. Tenemos aquí, entonces, lo dicho, la principal causa de la hipercolesterolemia familiar es una alteración en el LDL receptor, pero puede tener una ApoB defectuosa, una hipercolesterolemia ligada por mutaciones del PCSK9, una hipercolesterolemia autosómica recesiva, una hipercolesterolemia asociada a la citosteliocolesterolemia y una hipercolesterolemia asociada a variantes en la ApoE. Veamos cómo actúan la mayor parte de estas. Y hemos dicho, la ApoB defectuosa familiar, en la cual el colesterol LDL tiene una dificultad para unirse a su receptor en el hígado. En la hipercolesterolemia asociada a las mutaciones del PCSK9, el PCSK9 aumenta la degradación de los receptores del colesterol LDL. La hipercolesterolemia autosómica recesiva no puede llevar a cabo su función en forma adecuada, en la cual, porque hay falla en la proteína adaptadora. Y la citoesterolemia, en la cual aumenta la absorción del colesterol y disminuye la eliminación de del LDL a nivel de la bilis. Observen, todos aumentan los niveles de colesterol LDL, que básicamente esto es lo que determina la clínica. Ya hemos dicho, una alta prevalencia en la población general. Esta hipercolesterolemia familiar determina una enfermedad cardiovascular en más del 50% de pacientes antes de los 55 años de edad. Una persona con hipercolesterolemia familiar tiene el 50% de probabilidades de transmitir el gen a sus descendientes, hijos o hijas, y se conoce, esto es importantísimo, alrededor de 1.600 mutaciones diferentes a lo largo de todo el gen del LDL receptor, que están relacionadas con la hipercolesterolemia familiar. Luego, debe sospecharse de hipercolesterolemia familiar, circunstancia que no estamos haciendo regularmente, cuando las concentraciones plasmáticas de colesterol total sean más de 300 miligramos, con triglicéridos relativamente normales. Además, si es que tengo un paciente con hipercolesterolemia familiar en primer grado, especialmente en niños o jóvenes, o que hayan tenido un infarto u otra enfermedad vascular aterosclerótica, enfermedades tempranas, particularmente en varones antes de los 55 años y en mujeres antes de los 60 años de edad. Entonces, para dar un criterio clínico de lo que estamos hablando, una persona que tenga un LDL más de 220 y al menos uno de los siguientes criterios: una familia menos de 18 años con LDL más de 150, o un familiar más de 18 años con una LDL más de 190, que tenga una enfermedad cardiovascular prematura, en el caso índice o en familiares de primer grado,
o que ya tenga presencia de santomas en el caso índice o de una familiar de primer grado. Estos ya son grandes criterios para nosotros enfocar en la perspectiva clínica de una hipercolesterolemia familiar. Pero si no disponemos de datos familiares, se deberá sospechar de una hipercolesterolemia familiar en personas, como ya dijimos, si es que tienen una LDL más de 300 miligramos. Entonces, es importante orientar un diagnóstico precoz de hipercolesterolemia familiar porque estamos analizando, tiene una altísima incidencia de enfermedad coronaria en edades tempranas de la vida, en hombres y en mujeres. Se ha demostrado que hay aterosclerosis coronarias a partir de los 17 años en este tipo de pacientes en varones y de los 25 años en mujeres. Y tiene una antelación de al menos 20 años respecto a las personas no afectadas de hipercolesterolemia familiar, aun cuando no existan otras causas de infarto y mantengan niveles o hábitos de vida adecuados, resulta difícil evitar, mientras las cifras de colesterol no estén en objetivos deseados. Sin tratamiento, estos pacientes indefectiblemente pueden llegar a un infarto antes de los 55 años de edad. Entonces, habrá que buscar la opción de hacer un diagnóstico temprano. Y dentro de las técnicas no invasivas, la eco o el eco de arterias carótidas femorales nos puede orientar la visualización de la placa aterosclerótica y ver qué perspectivas tenemos de tratamiento previo en este tipo de pacientes. 2, podríamos hacer la angiotag coronaria, que también es una técnica que todos conocemos, no invasiva, en la cual permite la evaluación de las arterias coronarias y valorar la placa aterosclerótica. Esto es para detectar adecuadamente el riesgo cardiovascular de este tipo de pacientes. Entonces, colegas, la hipercolesterolemia familiar está poco diagnosticada y tratada. La identificación de los casos índices y la posterior detección de la cascada familiar, utilizando los niveles de diagnóstico del LDL colesterol y la detección genética, es la estrategia que mejor da en costos y efectivamente para la detección de los nuevos casos. Concluyendo, porque lamentablemente disponemos solamente de poco tiempo, he tratado aquí de resumir objetivamente cómo estamos actualmente. Se encuentra en todas las razas, con una prevalencia de 1 en 500 en la raza blanca y de 300 a 500 en la población general. Es responsable de alrededor del 5% de pacientes con hipercolesterolemia. Es causa de enfermedad cardiovascular prematura con una prevalencia de 20 veces mayor en pacientes que no tengan hipercolesterolemia familiar. Puede ser la causa de aterosclerosis coronaria a partir de los 17 años de hombres y 25 años de mujeres. La enfermedad cardiológica 20 años antes de pacientes que no dispongan o que no tengan hipercolesterolemia familiar. Consecuentemente, miren, este tipo de pacientes nosotros tenemos regularmente, pero probablemente lo que está aconteciendo con la hipercolesterolemia familiar es que hay un subregistro vinculado a que no está adecuadamente diagnosticada y subsecuente a eso no adecuadamente tratada. Además, lamentablemente en la región no se realizan los estudios genéticos respectivos para orientar bien el diagnóstico de este tipo de pacientes. Consecuentemente, probablemente la hipercolesterolemia familiar no sea una enfermedad tan rara, sino que probablemente esté subdiagnosticada y vinculado a eso, pues, no tenemos los casos que deberíamos tener de hipercolesterolemia familiar. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Invito a los colegas a enviar sus preguntas por WhatsApp. Tendremos 10-15 minutos al final. Así que ahora le toca al doctor Alberto Lorenzetti, que se hizo muy famoso después del estudio Júpiter, que alguna vez le vamos a preguntar. Así que, estimado Alberto, tu tiempo empieza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Cobos. Gracias a la Sociedad Interamericana de Cardiología
y a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por esta invitación. Vamos a hablar de nuevas drogas en el escenario de los hipolipemiantes. Por supuesto, siempre hay que tener presente de que las estatinas son el tratamiento estándar y que tenemos sobradas muestras de la importancia de utilizarlo. Estos son mis principales conflictos de interés respecto de este tipo de presentaciones. Nos vamos a referir exclusivamente a drogas o que ya están disponibles o que están en boxes, por decirlo de algún modo, para su utilización muy próxima. Y vamos a hablar de dos grandes categorías. Drogas para el control del LDL colesterol. Allí vamos a volver a comentar sobre inhibidores de PCSK9 y vamos a hablar sobre el ácido bempedoico. Y luego vamos a hablar de drogas para el control de los triglicéridos. Una nueva generación de fibratos. Hasta aquí el que asoma es el pemafibrato. Y vamos a hablar un poquito de volanesorsen como fármaco de gran potencia para el control de los triglicéridos. La inhibición PCSK9 ha sido quizás uno de los grandes avances de la medicina cardiovascular y el control de los lípidos de este siglo. La presencia y mayor actividad y función de esta proteína PCSK9, que es una proteína circulante, provoca una disminución de la actividad, disponibilidad, actividad y función de los receptores LDL y por lo tanto hay menor captación y por lo tanto una mayor elevación del colesterol LDL. Si esto logramos bloquearlo, por ejemplo, con un anticuerpo monoclonal, se produce un aumento, una mayor disponibilidad de receptores LDL y un descenso del nivel de LDL colesterol. En esta gráfica que nos muestra el hígado podemos ver los receptores que cuando captan una partícula LDL, pero se combina también PCSK9 en el proceso de internalización y degradación también se pierde el receptor. Si no está presente la molécula de PCSK9, el receptor se recupera y esto sucede muchas veces en 24 horas, por lo menos más de 100 veces. Las formas de bloquearla son dos, con anticuerpos monoclonales y con una pequeña molécula de interferencia de la señal de ARN mensajero y por lo tanto no se produce la síntesis de la proteína PCSK9. Vamos a ver los anticuerpos monoclonales ya disponibles en todo el mundo, en América Latina también, evolocumab y alirocumab. El efecto es realmente muy potente. Estos son datos de un estudio multicéntrico que nosotros publicamos recientemente, casi 1.000 diabéticos tratados con estatina, evolocumab versus placebo, evolocumab quincenal o mensual, son dos dosis diferentes en cantidad, pero el efecto fue muy similar, casi más del 70% de disminución del LDL colesterol respecto del basal. Y en ese momento, cuando hicimos esta publicación, que todavía no estaban vigentes las guías europeas, más del 90% de los pacientes alcanzaban la meta de menos de 70. Esto tuvo su correlato en dos grandes estudios, el Fourier con evolocumab en individuos con enfermedad cardiovascular establecida, tratados con estatina, pero que estaban con un LDL por arriba de 70, 92 en promedio. El efecto del evolocumab versus placebo fue un descenso de 60% y la media del nivel de colesterol de los pacientes que estaban en la droga activa fue 30 miligramos por decilitro. Y el correlato de esto fue una disminución de eventos de aproximadamente entre un 15 a un 20%. Exactamente lo mismo se vio con alirocumab en pacientes post-síndrome coronario agudo. O sea, hay dos estudios que corroboran la importancia de un mayor descenso de LDL con esta intervención y que se traduce en disminución de eventos. Nosotros publicamos en el reciente Congreso Europeo un análisis de
este estudio con diabéticos, 1.400 diabéticos en este caso, de los estudios multicéntricos, mostrando que el 80% alcanzaba la doble condición de menos de 50%, 50% o más de reducción del LDL respecto al basal y menos de 55 miligramos por decilitro. Y como también se habló de LP pequeña a, mostrarles que si bien en la literatura el descenso de LP pequeña a está entre 25 a 30%, en este estudio que nosotros hemos publicado fue muy llamativo y pacientes diabéticos, población global, aquí sin embargo fue entre 50 y 55%. Interesante, pero obviamente no es la indicación de un inhibidor de PCSK9. El inclisiran es una droga que está siendo estudiada en un amplio plan de estudios clínicos que se llama Orion. El inclisiran es una pequeña molécula, yo le decía recién, de interferencia del ARN mensajero. Hay varios estudios, por ejemplo, Orion 8 y 9 en hipercolesterolemia familiar, Orion 4 de eventos cardiovasculares, ese estudio está corriendo, y aquí les muestro los resultados del Orion 11, que muestra que una inyección semestral subcutánea de inclisiran se correlaciona con una disminución de aproximadamente 50% del LDL colesterol. O sea, una alternativa muy interesante para utilizar más allá de las estatinas. O sea, se puede utilizar en pacientes que están tomando estatinas. Con 2 inyecciones anuales podemos lograr una muy interesante disminución del LDL colesterol. El ácido bempedoico ha sido ya aprobado por la FDA. Es un medicamento de administración oral que bloquea la síntesis de colesterol muy al inicio de la cadena, bloqueando la ATP citrato liasa, una enzima que tiene que ver con la producción de acetilcolina A. Y esto es más temprano que las estatinas. El ácido bempedoico ha sido probado también en un amplio programa clínico que se llama CLEAR. El estudio con eventos cardiovasculares está corriendo en estos momentos, CLEAR Outcome, pero es muy interesante ver que tiene un nicho, diría yo, de utilización asociado con ezetimibe. El efecto es modesto del ácido bempedoico, digamos entre 15 y 25% reducción del LDL, pero sumado al efecto también modesto, si ustedes quieren, del ezetimibe, podemos tener un 36 a 40% de descenso del LDL colesterol. A la derecha de la imagen van a ver el interesante descenso de proteína C reactiva y podría quizás el ácido bempedoico combinado con ezetimibe ser una muy buena alternativa para pacientes intolerantes a estatinas. Vamos a los triglicéridos, damos una vuelta de página. El pemafibrato es el primer representante de una nueva familia de agonistas PIPAR-alfa altamente selectivos. Les diríamos que, por ejemplo, este fármaco está aprobado, por ejemplo, en Japón y está siendo estudiado en un estudio muy interesante de más de 10.000 pacientes, que es el estudio Prominent. ¿Qué características tiene? Una altísima selectividad por los receptores nucleares PIPAR-alfa, 2.500 veces más potente que el fenofibrato, no tiene los clásicos efectos off-target digamos, colaterales de los fibratos, o sea, no habría elevación de creatinina, no habría elevación de homocisteína y tiene muchas zonas donde combinarse con los receptores nucleares PIPAR-alfa, y eso explica no solamente su selectividad, sino su potencia. Si este fibrato finalmente se traducirá en una intervención capaz de disminuir eventos clínicos on top de las estatinas, cosa que no pasó con los estudios FIELD y con el estudio ACCORD, lo veremos en los próximos 2 años, estimo yo,
cuando termine el estudio PROMINENT. Lo interesante es que el efecto sobre los triglicéridos es de un descenso del 40% con elevación de HDL, independiente de los niveles de filtrado glomerular. O sea, un fármaco que promete ser seguro y efectivo, pero como todo, tenemos que esperar el veredicto de los estudios clínicos randomizados. No solamente reduce lipoproteínas ricas en triglicéridos, sino también mejora la calidad y cantidad de HDL, por lo tanto, de nuevo, es una interesante posibilidad para el futuro. Finalmente, el volanesorsen, que es un oligonucleótido sentido anti-ApoC3. Ustedes saben que el ApoC3 cumple un rol clave en el metabolismo de los triglicéridos. Esta diapositiva me sirve para comentarles que los ácidos grasos, la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, la insulina, disminuyen la síntesis de ApoC3. Sin embargo, la glucosa y las grasas saturadas aumentan el ApoC3. La mayor síntesis de ApoC3 se traduce en un deterioro de el clearance de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, y también hay estudios que endilgan propiedades proinflamatorias y aterogénicas a la apoproteína C3. Este oligonucleótido antisentido bloquea, es una inyección que inicialmente puede ser semanal y posteriormente quincenal, pero tiene un efecto muy potente de disminuir el nivel de triglicéridos en un 70-80%, y hasta aquí parece ser la única solución a la vista para los pacientes que sufren esa rara enfermedad que es la quilomicronemia familiar, que cursa con una malísima calidad de vida. Después, para no extenderme más, los podemos ver durante las preguntas. Concluyo diciendo que la inhibición PCSK9 ha abierto una nueva era en el manejo de los lípidos y el riesgo cardiovascular. Los anticuerpos monoclonales completamente humanizados que estamos usando nos permiten lograr y mantener niveles muy bajos del LDL colesterol de manera segura y reduciendo también significativamente los eventos más allá de los efectos de la estatina, más que conocidos. El inclisiran, si demuestra disminución de eventos clínicos, va a ser una excelente alternativa, y si demuestra también ser seguro, hasta aquí es prácticamente muy similar los eventos adversos al placebo. Finalmente, el ácido bempedoico es una alternativa interesante para combinar, por ejemplo, con ezetimibe en pacientes intolerantes. Finalmente, los agonistas selectivos de PPAR-alfa son más potentes, presentan menores efectos colaterales que los que los fibratos clásicos, y bueno, el PROMINENT nos tiene que dar el veredicto si esto determina una disminución de eventos cardiovasculares. Finalmente, el volanesorsen es hoy por hoy la alternativa para los pacientes con severas hipertrigliceridemias de origen familiar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Excelente, doctor Lorenzati. Estoy seguro que van a surgir muchas preguntas. Ya tenemos en cámara al doctor Juan Bamidon de Estados Unidos. Muy buenos días desde Nueva York. Es un placer compartir con ustedes los pensamientos sobre este tema, que realmente era un poco problemático, porque el título que me dieron fue ¿hasta dónde es suficiente bajar los niveles de las LDL? Y esto lo podríamos decir que esto es realmente como la pregunta del $1.000.000, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo de una manera posible. Lo primero que tenemos que hacer es hemos de luchar frente a dos dogmas. Uno, que es el dogma actual, en que está bien claro, y ya lo han corroborado los otros presentadores, que los niveles elevados de LDL favorecen la enfermedad cardiovascular y que por lo mismo bajar los niveles elevados de LDL reducen el impacto de la enfermedad cardiovascular, y los estudios más recientes nos han indicado que cuantos más bajos sean los niveles de LDL, mucho mejor. El problema es que nos encontramos con los antiguos dogmas en que decían que los niveles muy bajos de LDL favorecían el cáncer de colon
y hablábamos de una curva J. Y el otro problema importante es, cuando tienes en cuenta el envejecimiento de la población actual, es que los niveles muy bajos de LDL se consideraban que afectaban la función cognitiva. El problema es que el de los dogmas era el corriente. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el problema de la enfermedad aterosclerótica es que tiene una enfermedad multifactorial con una serie de factores muy importantes. Unos de ellos, que aquí pueden ver en rojo, como el género, la edad y la carga genética, que no se pueden manipular. Los demás se pueden manipular relativamente fáciles. Lo mejor es utilizar un estilo de vida saludable y cuando esto no es suficiente hemos de recurrir a la farmacología. El tema que hemos escogido hoy es la dislipemia. Entonces, ¿por qué nos fijamos tanto en la dislipemia? Pues mire, señores, aquí pueden ver que esto es una coronaria de una persona sana y vean que a través de la progresión de la enfermedad aterosclerótica, vean ustedes cómo se disminuye el lumen y que llega a comprometer de una manera muy importante el flujo de la sangre a través de esta zona engrosada de la arteria coronaria y el paciente va a sufrir episodios de hipoxia. ¿Qué es lo que compone esta zona estenótica? Primordialmente material lipídico. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los patólogos nos lo han demostrado que el lípido que se deposita en el espacio subendotelial, vean ustedes que juega un papel muy importante en la progresión de esta placa, pero recuerden que el Monte Sinaí ha sido un pionero en la hipótesis de la placa vulnerable y lo que más diferenciaba a una placa que podíamos llamar estable frente a la placa vulnerable que se iba a romper y cuando se formaba el trombo en esta zona rota iba a ser la manifestación de un evento agudo coronario, era la presencia de material lipídico extracelular en el espacio subendotelial. Esto nos llegó a postular que si la presencia de lípido en la pared es malo, quizás la posibilidad de quitarlo tendría efectos beneficiosos. Y esto es lo que ya se ha presentado anteriormente, en que, dado el papel causal de los niveles elevados del LDL, bajar estos niveles elevados ha de ser la primera diana terapéutica. Y vean ustedes que los primeros estudios que se hicieron con estatinas, independientemente de la población, la administración de estatina que iba asociada con una reducción de un 20 a un 40% de los eventos cardiovasculares y nos pusimos muy contentos. Pero recuerden que esto lo podemos ver como el vaso de vino medio lleno, medio vacío. Por un lado, somos capaces de reducir un 40% de los eventos, pero todavía tenían lugar un 60% restante. O sea que realmente había espacio para mejorar. Otro punto que fue muy importante, y a mí esta diapositiva me encanta, porque vean ustedes que independientemente de que nos fijemos en los estudios de randomización mendeliana, en estudios de observación o en estudios randomizados con tratamiento de drogas hipoglicemiantes, vean ustedes que existe una asociación directa entre los niveles elevados de LDL y la incidencia de evento cardiovascular. Esto nos hizo pensar que si subiendo esta pendiente incrementamos el riesgo cardiovascular, ¿qué ocurriría si lo bajábamos? Y vean ustedes que hay un fenómeno de continuidad, que contra más bajamos, más se reduce el riesgo cardiovascular. Y esto se ha puesto de manifiesto de nuevo con lo que podríamos llamar que en función de los estudios clínicos más recientes, lo que les voy a presentar como el perfil histórico de los niveles de las LDL. Vean ustedes que en el 1984 estábamos muy contentos si nuestro paciente conseguíamos que tuviese unos niveles de 160 miligramos por decilitro. Posteriormente, con el 4S nos dimos cuenta que había que bajar a 120 y así hemos continuado hasta que con los estudios más recientes que involucran los inhibidores de la PCSK9 hemos visto que se pueden conseguir unos niveles tan bajos como de 30 y que parece que no son nocivos para la salud del paciente. Esto llegó a postular la hipótesis de que contra más bajo mejor y cuando tuvimos estas drogas, ahora como comentaremos posteriormente, yo les quiero hacer pensar que contra antes consigamos estos niveles va a ser todavía muchísimo mejor.
Entonces, estamos de acuerdo que en función de que las estatinas son seguras y efectivas, tenemos que ser proactivos, ¿correcto? Pero entonces vamos a conseguir prolongar la salud en vez de curar la enfermedad. No hemos de esperar a que el paciente venga con dolor de pecho para entonces iniciar las terapias profilácticas. Y si sabemos esto, ¿por qué no se cumple? Estos son los datos de un estudio español que se llama Iberican, que estoy haciendo en colaboración con los médicos de familia. Y fíjense ustedes el problema tan importante, que contra mayor es el riesgo del paciente, peor es el control que tenemos. Fíjense, por ejemplo, un paciente que es dislipémico, somos capaces de controlarlo en un 33%. Si es dislipémico y diabético, que todos sabemos que es un mayor riesgo cardiovascular, el grupo de control es un 23%. Y cuando en prevención secundaria, vean ustedes que es menos de un 20%. Y esto ocurre no únicamente con la dislipemia, sino también con la diabetes en prevención secundaria. Pero esto no es un problema español únicamente. Fíjense en el Euroaspire, con más de 8.000 pacientes en prevención secundaria, fíjense que si nos miramos los niveles de LDL colesterol, únicamente un 22% de los varones frente a un 17% de las mujeres son capaces de conseguir los objetivos de una LDL de menos de 70 miligramos por decilitro. Entonces, si las estatinas son seguras y eficaces, ¿por qué existe esa inercia para usarlas? Y normalmente cuando decidimos a usarlas lo hacemos con dosis bajas. Sí, porque todos me van a decir que a pesar de todo lo bueno de las estatinas, yo me he olvidado de mencionar hasta ahora las cosas malas, que son la intolerancia de los pacientes a las estatinas, la posibilidad de una disfunción hepática, las mialgias, la tendencia a la diabetes o incluso la disfunción eréctil. Sí, pero no olviden una cosa, que el diabético es el que más se aprovecha de los beneficios de las estatinas. Y lo que está muy de moda, que es lo de las intolerancias, vean ustedes lo que se presentó en el reciente Congreso de la American Heart, un estudio muy realmente pionero y muy imaginativo. Hemos de ser cuidadosos porque únicamente tenía 60 pacientes en que eran intolerantes a la atorvastatina y vean ustedes que se les dieron 3 tipos de botellas, una que contenía la estatina, una que era un placebo y otra que no contenía nada, que es lo que podemos llamar el efecto nocebo. Y fíjense ustedes que el paciente que se quejaba de problemas especialmente musculares cuando tomaba la estatina, vean que cuando pasaba a tomar el placebo sin que él supiese que era placebo, aproximadamente el 80% de los efectos indeseables de la estatina, entre comillas, estaban también presentes cuando tomaba el placebo. Entonces la pregunta es, ¿su paciente que se queja de un problema muscular es realmente intolerante o estamos en presencia del efecto placebo? Pero volvamos al tema más importante. Las nuevas guías para la prevención cardiovascular, bien sea la americana o bien sea la europea, el punto final es que recomiendan incrementar el número de pacientes que deben de estar tratados, así como la intensidad del tratamiento, primordialmente con estatinas, para conseguir unos objetivos recomendados por las guías. Entonces, estamos todos de acuerdo. El problema no es tanto hasta dónde hay que bajar, sino cómo conseguir esos niveles. Entonces, esto ya lo ha comentado anteriormente el doctor Lorenzati, pero les quiero hacer como un calendario de lo que hemos tenido, las armas para bajar los niveles elevados de colesterol. Siempre, antes, ahora y en el futuro, hemos de enfatizar el uso de un estilo de vida saludable. Los fibratos, como ha comentado antes Alberto, en el pasado se utilizaban mucho, en el presente generó unas dudas y vamos a ver qué ocurre en el futuro cuando se presente el estudio Prominent. Lo que sí que es evidente que las estatinas funcionan muy bien, con o sin ezetimibe, y de nuevo Alberto nos ha hecho un resumen del nuevo armamentario que tenemos para conseguir bajar los niveles hiperlipidémicos y por tanto me los voy a saltar. Entonces, ¿qué es el algoritmo para la prevención secundaria del enfermo cardiovascular? Hemos de
utilizar siempre la primera elección, es la estatina, y hemos de intentar darle la máxima dosis tolerada para ver si conseguimos los niveles de LDL menos de 70 recomendados. Si los conseguimos, enhorabuena y mantenemos las estatinas. ¿Qué ocurre con aquel paciente que no conseguimos los objetivos? Nos recomiendan que añadamos ezetimibe. ¿Por qué? Porque el estudio inicial fue el IMPROVE, si ustedes se acuerdan, la adición de ezetimibe con simvastatina 40 comparado frente a la simvastatina 40 monoterapia. Vean ustedes que a nivel sistémico había una reducción altamente significativa y que esto iba asociado con una reducción de los eventos cardiovasculares. Mucha gente se cuestionó en aquel tiempo si realmente valía la pena por la diferencia en eventos, pero recuerden que el estudio era con Simva 40. Yo les voy a dejar una pregunta. ¿Qué ocurriría si combinamos el ezetimibe con una estatina más potente? Aunque no tenemos estudios clínicos, pero lo que sí que sabemos es que los estudios de observación han demostrado un mayor efecto hipolipemiante y esto asumimos que va a ir asociado con una mayor reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, volvemos a esto, que le añadimos ezetimibe al paciente y podemos encontrar dos cosas: que conseguimos los niveles de menos de 70 o que no. Si no los hemos conseguido, nos recomiendan que añadamos un inhibidor del PCSK9. ¿Qué han aportado los estudios clínicos con los inhibidores de la proteína PCSK9? Pues vean ustedes que su efecto es realmente impresionante. Vean que cuando lo damos a unos pacientes con unos niveles de LDL, si mirábamos el número de pacientes de alto riesgo que conseguíamos llegar al nivel de menos de 70 miligramos, vean ustedes que era un porcentaje de 81 o 79 que era muchísimo mayor que el placebo. Obviamente su eficacia está fuera de ninguna duda. ¿Qué ocurre a nivel de eventos? Pues da igual, utilicen el evolocumab o el irocumab, vean ustedes que va asociado con una reducción de los eventos cardiovasculares realmente importantes. Y además, no únicamente eso, sino que también se ha hablado anteriormente de la Lp(a) y los triglicéridos. Vean que además de bajar un 60% los niveles de LDL colesterol, también tiene efectos adicionales reduciendo la Lp(a) y los niveles de triglicéridos. Vamos a hacer unos pensamientos profundos. Obviamente, estas drogas están aquí para quedarse debido a su potente efecto hipolipemiante. El problema es que seguimos sin conocer el nivel óptimo de las LDL, aunque sabemos que niveles muy bajos de menos de 30 no son nocivos. El problema de estas drogas es el costo tan elevado. Y no hemos de olvidar que a pesar de que los niveles súper bajos de LDL, en los estudios clínicos realizados con estas drogas siempre existe un 7% de mortalidad cardiovascular. ¿Cuál es su efecto a nivel de la función cognitiva? Los estudios nuevos del Odyssey y el Ebbinghaus nos han demostrado que no existe ninguna asociación entre estas drogas y los niveles bajos de LDL conseguidos debido a su tratamiento con pérdida de la función cognitiva. De hecho, si hay alguna tendencia es a una mejoría o a una mitigación del empeoramiento de la función cognitiva de estos pacientes. Por tanto, uno de los primeros dogmas ya nos hemos de olvidar de ellos porque el cerebro genera su energía de una síntesis de novo a nivel cerebral. No tiene nada que ver con los niveles sistémicos. ¿Qué más sabemos? Que hemos comentado que su problema es el costo y la pregunta es, ¿quién no lo usaría para todos los pacientes, a menos que fuesen tan caros, especialmente cuando hablamos de los países en desarrollo que son realmente no asequibles? ¿Cuál es el futuro de estas drogas entonces? Son muy efectivos, están recomendados, estamos de acuerdo que se los daríamos a todos. El problema es que hemos de escoger a la población adecuada para ser costo efectivos. Uno de los problemas es que hemos de escoger a la población de alto riesgo cardiovascular que tiene unas LDL de más de 70 miligramos a pesar de estar en estatinas y ezetimibe. Una posibilidad es hacer un riesgo global o más recientemente ver a aquellos pacientes, se le hace un calcium score y los que tienen niveles de más de 400 unidades Agatston.
Pero, ¿por qué digo esto que hemos de seleccionar? Vean ustedes, esto fue un metaanálisis en el 2019 en que dividían a los pacientes que habían recibido inhibidores del PCSK9 en función de si tenían más de 100 miligramos por decilitro en el momento de randomización o menos de 100 miligramos por decilitro. Vean ustedes que los beneficios eran mucho mayores cuando el paciente empezaba con más de 100 miligramos frente al que tenía 100 miligramos. Y más recientemente, el doctor Juglano ha hecho lo mismo con Evolocumab y vean ustedes que, de nuevo, los beneficios son mucho mayores cuando el paciente tiene más de 70 miligramos por decilitro. Por tanto, para que sea más costo efectivo, hemos de ser muy inteligentes seleccionando la población adecuada si deseamos dar estas drogas de una manera costo efectiva. Pero les voy a dar unas alternativas terapéuticas que son efectivas y mucho más económicas y han demostrado que son capaces de reducir el impacto socioeconómico de la enfermedad cardiovascular sin utilizar los PCSK9. Uno de ellos es ese estudio publicado hace 3 semanas, muy recientemente, por mi colega Michael Domansky, en que hicieron un estudio en que siguieron a 5.000 pacientes sus niveles de colesterol sistémico entre la edad de 18 a 30 años hasta la edad de 40. Y entre la edad de 40 a 66 miraron la incidencia de eventos de esta población. Cuando miraron la asociación entre los niveles de colesterol y la incidencia de eventos, vean ustedes que había una relación perfecta con el área bajo la curva. ¿Qué quiero decir? Que es casi más importante la cantidad de tiempo que un paciente ha tenido un colesterol elevado más que el corte que hacemos en un momento adecuado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si nosotros hasta los 40 años hemos tenido unos niveles de LDL de 150 y entonces vamos al médico y nos dan un PCSK9 y nos baja 70, no podemos olvidar que nuestro organismo y nuestros vasos han estado expuestos durante 40 años a unos niveles de 150 miligramos de LDL. Que este señor va a tener más eventos que una persona que ha estado toda su vida con 110 miligramos por LDL. Y esto es importante porque nos va a indicar lo que he dicho anteriormente. Quizás nos hemos de cuestionar, intervenir en un momento más temprano de lo que estamos haciendo actualmente. Por tanto, quizás nos hemos de cuestionar, que es evidente que contra más bajo mejor, pero empecemos a pensar que contra antes bajemos esos niveles elevados va a ser muchísimo más eficaz. Y vean ustedes que es un problema importante. Este es un estudio presentado en pacientes jóvenes que tenían más de 190 miligramos por decilitro. Y vean ustedes que en la población de 20 a 30 años, mire que menos del 40% eran los que recibían estatinas. Recuerden que todos deberían de estar en tratamiento en función de sus niveles de LDL, pero vean que hay un salto muy grande cuando llegamos a los 50 años. ¿Por qué no miramos qué ocurre en estas edades más tempranas? Otra manera de verlo es mucho más reciente, publicado, no es JAMA, es Lancet, en que utilizando las posibilidades que ofrece el Sistema Social de Salud de Copenhague, los doctores Mortensen y Northstar, vean ustedes que presentaron la incidencia de eventos cardiovasculares en función de los grupos de edad. Y todos sabemos que la edad es un factor de riesgo muy importante en todos los scores y vean ustedes que, como era de esperar, contra mayor es la edad y mayor es el nivel de colesterol, más eventos, tanto si miramos el infarto de miocardio como los eventos cerebrovasculares. Pero vean la importancia del estudio. Cuando él miró el beneficio de las estatinas en los mismos grupos de edad, vean ustedes que para prevenir un evento, bien sea un infarto o bien sea un evento cerebrovascular en las personas de más de 80 años, hemos de tratar 40 pacientes únicamente, comparado con los más de 1.000 que deberíamos tratar en la edad joven para inhibir uno de estos eventos. Por tanto, señores, los ancianos también se benefician de las estatinas. No paremos las estatinas cuando un paciente pasa de 70 o 75 años, como se suele hacer normalmente. Total, ya vamos a hacer los pensamientos para reflexionar.
Es evidente que no utilizamos todas las recomendaciones que nos dan las guías internacionales sobre el tratamiento de los lípidos elevados, que hay una necesidad de educar al médico para que pierda su inercia y al paciente para que mejore la adherencia al tratamiento para poder alcanzar los niveles recomendados por las guías. Y que estos problemas, como he presentado, son mucho más serios cuando se aplican en prevención secundaria. Le he preguntado a mi amigo que me dé unos consejos cuál es lo mejor para la prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular y me ha dicho, recuerda que es mucho más fácil, barato y efectivo prevenir que curar, que generalmente no hacemos bastante y cuando lo hacemos es demasiado tarde. Y no olviden que hemos de tratar al paciente como lo que es en vez de controlar los factores de riesgo aislados. ¿Y por qué les digo esto? Fíjense en el panel de la D, donde miramos el impacto del control de los factores de riesgos más comunes, como es el tabaco, el colesterol no HDL, triglicéridos, la presión arterial y la diabetes en el estudio BARI B2. Fíjense ustedes que si asumimos que el control de 0 o 2 factores de riesgo únicamente tiene este nivel de mortalidad, vean ustedes cómo disminuimos si somos capaces de tratar los 6 factores de riesgo. Por tanto, no nos hemos de volver locos bajando las LDL con el PCSK9 porque podemos ser igual de efectivos bajando todos los factores de riesgo. Y esta diapositiva, a pesar que es en pacientes de hipercolesterolemia familiar homocigótica, me gusta mucho para poder demostrar el beneficio de una intervención temprana. Vean ustedes, este es lo que ocurre que un homocigótico familiar va a tener el primer evento cardiovascular sin tratamiento alrededor de los 14 o 15 años. Pero fijémonos en la línea roja, que esto sería el heterocigótico familiar si no lo intervenimos y tendría un evento generalmente a los 35 años. Pero ¿qué ocurre si iniciamos de una manera temprana una dosis baja de estatina? Sería esta línea de color violeta. Vean ustedes que seríamos capaces de casi normalizar este paciente hipercolesterolómico y sería mucho más efectivo que si esperamos hasta el nivel de los 20 o 30 años, donde entonces vamos a iniciar el tratamiento con una dosis elevada de estatina. Vean ustedes que las curvas no es tan beneficiosa y encima no podemos olvidar que al dar una dosis elevada de estatina vamos a incrementar las posibilidades de que este paciente manifieste algún efecto indeseable frente a las estatinas. Por tanto, de nuevo, no olviden que contra más temprano iniciamos, mucho mejor. Y lo que sí les puedo decir, que lo que sí que es seguro, barato y funciona muy bien, es utilicen siempre una dieta equilibrada, hagamos ejercicio, no tenemos que hacer una maratón para todos, sino que hay ejercicios para todas las edades. Y no olviden que no únicamente nos encontraremos mejor, sino nos vamos a ver mucho más guapos y vamos a conseguir lo que queremos, que es una vida mucho más activa, porque lo que queremos hacer es ponerle vida a los años en vez de años a la vida. Y con ello será un placer contestar algunas de sus preguntas y muchísimas gracias por su atención. Y espero que la próxima vez que nos podamos ver, realmente nos veamos cara a cara y que no sea virtual. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Por favor, ingresar todos los conferencistas. Me ha quedado muy claro todo. Lo único que no me quedó claro cuántos escritorios tiene Osiris. 4, 2, no lo sé. Una pregunta que realiza el doctor César Farías es un problema importante si el colesterol o los triglicéridos se encuentra bajo lo normal y qué hacer. Y ahí yo dejo abierta la pregunta y agrego comentarios con respecto a las guías europeas y norteamericanas. Las europeas hablan de un LDL de 55. Entonces me gustaría la posición, la respuesta del doctor y en relación a las guías que han bajado del LDL de 70 a 55 o menos. Alberto, te la paso. No, gracias. Gracias, Juan José. Esperemos vernos personalmente, porque la verdad tanta virtualidad nos está agobiando. No, obviamente que en el Fourier hay
un grupo de 500 pacientes que tenían un LDL de menos de 10. Y cuando se sacan los eventos cardiovasculares de ese grupo de pacientes, todavía respondieron mejor. Inclusive también está aquello que alcanzaba la media de LDL de colesterol era 30. Y los que tenían de 20 para abajo tenían todavía menos eventos. Y los estudios con eco endovascular, con IBUS, para ver regresión de arteriosclerosis, nos han enseñado que las estatinas son buenas y producen regresión de arteriosclerosis. Estudio, por ejemplo, el Asteroid y algunos otros, pero en los estudios que usaron inhibidores del PCSK9, todavía se fue más allá y hubo más regresión de arteriosclerosis. O sea, no hay duda, hasta aquí, para darle la palabra a Juan José, no se ha demostrado un umbral o un punto a partir del cual sea peligroso. Él ya dijo que el cerebro produce su propio colesterol, así que yo creo que cuanto más bajo y antes, mejor, y lo dijo muy bien el doctor Badio. Sí, el problema importante que es lo que me dijo el doctor Carlos Ponte, que lo que yo tenía que tocar en mi presentación era, yo creo que estoy de acuerdo con Alberto de que no hay ninguna duda de que los niveles bajos, incluso, como ha dicho, por debajo de 30, no son nocivos. El problema es si la sociedad puede soportar el gasto que traería consigo utilizar los PCSK9. Y cuando pones el gasto, que estamos hablando de $6.000 al año, frente al beneficio que vas a conseguir, o sea, yo creo que mi postura ha sido bien clara, que si fuesen baratos se lo daríamos a todos, porque sabemos que son seguros. El problema es si un paciente, y por ejemplo, de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, vale la pena darle un PCSK9 teniendo en cuenta que son $6.000. Entonces, ahí es donde quiero decir que hemos de ser muy selectivos con el paciente para que sea costo efectivo, pero que es efectivo, que es seguro, no hay ninguna duda. El problema es si la sociedad puede soportar ese gasto bajo el punto de vista social. Muchas gracias. Una pregunta en relación a la hipercolesterolemia familiar. ¿Qué tan difícil es controlar y si las estatinas están indicadas de por vida sobre la hipercolesterolemia familiar? Gracias. Sí, bueno, sabiendo cómo es, y todos estamos conscientes de que es un problema genético, aquí juega muchísimo el rol de la clínica, el diagnóstico. Mientras más temprano hagamos el diagnóstico, va a ser mejor para el paciente. Hemos dado algunas pautas clínicas de orientar el diagnóstico y claro, si este paciente, como hemos visto en los slides, tempranamente le iniciamos el tratamiento con estatinas, el objetivo es evitar que este paciente tenga un evento cardiovascular, sea infarto o de otro tipo, en épocas tempranas. No se olviden que estos pacientes tempranamente, en torno a los 17 o 25 años, según el sexo, podrían presentar ya infartos. Entonces, lo importante es orientar adecuadamente el diagnóstico y el tratamiento de estatinas efectivamente es a largo plazo, de por vida, buscando que este paciente sea un paciente que primero cumpla cambios terapéuticos reales en el estilo de vida. 2, control de todos los factores de riesgo. Y si es que logramos, pues, ustedes conocen, hay que empezar con estatinas de alta intensidad. Alta intensidad, si es que no hay disponibilidades, podrían ser de moderada intensidad. Luego, si es que no logramos controlar a estos pacientes, hay que asociar, según las guías, tanto europeas cuanto americanas, ezetimibe, conforme se ha hecho aquí, y la disponibilidad final del PCSK9. El tratamiento es a largo plazo. Gracias, doctor. Al doctor Osiris, aparte de aclararnos cuántos escritorios tiene, ¿a qué pacientes usted le pediría LPA? Fíjate. Y si está disponible.
Bueno, es un honor de compartir esta mesa con estos maestros, nuestro amigo. Saludo a todos. Mira, la verdad que la lipoproteína A está adquiriendo cada día más sumamente importancia por el hecho de eso del riesgo residual. La verdad que estamos viendo que la gran mayoría de nuestros pacientes, aún estando controlados con las estatinas, pues hay una ventana, hay un trecho en que aumentan el riesgo de padecimiento de enfermedad cardiovascular. Y yo creo que por ahí que andan las cosas de que tratar de disminuir cada día más ese riesgo. La verdad que lo que tenemos que evitar o pedir, luego de hacer el screening de proteína A, cuando tenemos pacientes que aún estando en tratamiento bajo estatina y debidamente controlados, sin embargo tenemos una recurrencia de un evento cardiovascular. Aparte de lo que había dicho, de que ayuda mucho a lo que es el establecimiento y al aclaramiento del riesgo cardiovascular en estos pacientes. Además de eso, nos ayuda el hecho de conocer la lipoproteína, el porcentaje de elevación de la lipoproteína A, de identificar aquel paciente con hipercolesterolemia familiar y aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular prematura, que sí la hay, aquellos pacientes con aparición de eventos cardiovasculares a temprana edad. Yo creo que tenemos que relacionar y pedir al laboratorio el screening de lipolirolate para establecer un riesgo adecuado. Y lamentablemente tenemos todas estas sustancias que hemos presentado que logran disminuir la lipoproteína, pero sin embargo no se ha demostrado realmente que haya recurrencia y muchas de ellas no están aprobadas. Si me permite, sí, claro. Si me permite, yo sería todavía mucho más dogmático que Osiris. Porque yo me acuerdo la primera vez que vi una charla sobre el Lp(a) en Argentina, me dijeron, en Argentina no tenemos tanta incidencia de Lp(a) elevada, porque recuerden que las mutaciones de la Lp(a) son las más frecuentes en los lípidos y de hecho hay más de un 20 o un 25% de poblaciones con niveles de Lp(a). Y me acuerdo que mi respuesta fue, ¿usted le mide la Lp(a) a sus pacientes? Entonces, si no la mides, nunca sabrás los niveles de tu paciente. Y, como ha dicho muy bien Osiris, es importante porque a pesar de que todavía no tenemos unas drogas aprobadas por la FDA para bajarlas, excepto los inhibidores del PCSK9, el hecho de que yo sepa que mi paciente a una edad temprana tiene niveles de Lp(a) me va a ayudar para que sea mucho más agresivo intentando controlar los otros factores de riesgo que van a coexistir con este paciente. Porque además del impacto aterosclerótico que ha presentado el doctor Valdez, no podemos olvidar la asociación que existe con problemas valvulares. Que la Lp(a) tiene una gran incidencia de problemas valvulares que a veces no los vamos a ver mirando el colesterol o mirando el infarto. Gracias. Aquí me están diciendo que tengo 3 minutos, pedí 5. Así que pregunta para el doctor Daniel Piscos. Para Alberto, ¿el efecto antiinflamatorio de bempedoico es independiente o dependiente del descenso del colesterol LDL? Bueno, muy buena pregunta. El estudio que yo presenté es un estudio de Valentine. Ellos hicieron ezetimibe en una rama, ácido bempedoico en otra rama y la combinación en la otra rama. En la combinación de ácido bempedoico y ezetimibe, la PCR ultrasensible bajó 35%. Ahora, en la rama solo de ácido bempedoico bajó 31, casi 32%. Y en la rama de solo ezetimibe bajó 8% la PCR. Eso, y hago una salvedad, el ezetimibe solo bajó un poquito más el LDL que el ácido bempedoico solo. Es probable que se deba a otros mecanismos, obviamente es un estudio, esto está en plena investigación, pero probablemente haya algún otro mecanismo por fuera del solo descenso del LDL colesterol. Muchas gracias. Una pregunta abierta. En pacientes de alto riesgo que han tenido infarto, indistintamente consideremos que el precio de estos nuevos fármacos sean baratos y va a bajar más el LDL, considerando eso, pero dado que no hay estudios que sean antiinflamatorios, ¿cuál sería la indicación de ustedes? Indistintamente del precio. O sea, un paciente tiene infarto,
¿siguen con estatinas o dan estos nuevos fármacos y después de 3 meses vuelven estatinas? No sé si me explico. Y el paciente después del estoy asumiendo que ha tenido un infarto, tiene unos niveles que están por encima de lo que recomienda las guías. Así es. Sí. Entonces, el precio no es un problema. Al margen del precio, exactamente. Si el precio no es un problema y el paciente lo puede pagar o son muy baratos, yo los daría inmediatamente, lo pondría en PCSK9. Claro. Y yo lo que haría, una vez inicio un tratamiento, lo dejaría de por vida. Porque normalmente, si la cosa funciona, a mí no me gusta arreglar lo que funciona. Lo dejaría de por vida. Y respecto al precio, esperemos que, como ha presentado muy bien Alberto, cuando tengamos, si los aprueban, el inclisiran y todas estas drogas, me imagino que estas drogas van a bajar de precio. Y entonces el uso va a ser mucho más frecuente porque realmente son efectivos. Bueno, yo me gustaría... Sí, doctor. Después sí, gracias. Sí, les decía que lamentablemente en algunos países, como el nuestro, Ecuador, por los costos, al momento el uso del PCSK9, por ejemplo, es muy limitado. Reitero, simplemente por los costos. Entonces, de acuerdo a las guías, un paciente que tiene un síndrome coronario agudo tiene que iniciarse estatinas de alta intensidad en las dosis más altas y mantenerlo todo el tiempo. Si es que hay la disponibilidad de que este paciente pueda tener PCSK9, desde luego que esa es la opción terapéutica. Bueno, justamente, mi pregunta era eso porque yo escuché a Alberto hoy día, le hicieron esa pregunta, por eso te la pasé a Alberto para crear un poco de controversia, porque tu respuesta era un poco diferente a la que estoy escuchando. Tu opinión, pacientes que tienen un infarto, que el precio no influye, me parece haberte escuchado que tú mantendrías estatinas por las pocas evidencias de los otros fármacos. Por favor. No, yo mantendría estatinas, pero si el precio no importa, yo coincido con Juan José, yo le doy inhibidores de PCSK9 que realmente son muy seguros y efectivos. Pero yo quiero dar vuelta a la pregunta. El problema somos nosotros. Yo después del estudio Samson que también presentó Juan José, es muy interesante. O sea, los frascos, estatina, placebo y frasco vacío. Pienso que no usamos correctamente las estatinas. Digo, una cosita más. Un registro italiano reciente, publicado este año, son casi 5.000 pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. La media de rosuvastatina usada era 15 miligramos. La media de atorvastatina era 40. Y la utilización de ezetimibe no llegaba al 5%, era 4%. Y los pacientes que llegaban a la meta, bueno, la meta europea quedaba a kilómetros en ese registro. O sea, usemos las herramientas que hoy tenemos. Después agregaremos lo otro. Sí. Ok, muchísimas gracias. No hay más tiempo, lo siento. Voy a presentar. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Encantado, un abrazo. Un gusto compartir, colegas. Gracias.